Bien, en el siguiente ejercicio vamos a cambiar levemente de tema, ¿sí? Porque es un ejercicio de un caso de lo que ahora vamos a llamar viga-columna, ¿sí? En el cual tenemos una columna originalmente, o sea, un elemento que tiene cierta esbeltez, cuyo largo eh, en dimensiones es proporcionalmente mayor a las dimensiones en su sección, con lo cual se puede considerar como una columna, pero que la carga, en lugar de estar aplicada en su baricentro, ¿sí? O bien, como en el caso de Euler, que debíamos pedir que la columna sea perfectamente recta y de sección uniforme, ¿sí? No es perfectamente recta, por lo cual la carga, en lugar de estar aplicada o considerarse aplicada en su baricentro, podemos asumir o considerar, o mismo porque el problema así lo plantea, ¿sí? por cómo entra la carga a la columna, es que la carga está aplicada a una distancia del baricentro, está aplicada con una cierta excentricidad. Esto provoca que ya de entrada, o sea, tanto planteándolo o no al problema en la configuración deformada, tengamos un momento aplicado en el extremo de la columna, ¿sí? Con lo cual, ahora en la columna vamos a dejar de tener estrictamente un problema de inestabilidad y vamos a pasar a tener más bien un problema de flexión. El problema de este planteo de flexión, como vamos a resolver ahora en el siguiente ejercicio, es que lo vamos a plantear nuevamente en la configuración deformada, por lo cual los esfuerzos van a quedar en función de las deformaciones. Y al quedar los esfuerzos en función de las deformaciones, no vamos a poder resolverlo directamente el problema, ¿sí? O sea, aritméticamente, sino que vamos a vernos obligados a resolver una ecuación diferencial en la cual el equilibrio, ¿sí? O sea, la posición final de equilibrio depende, por así decirlo, de sí misma, porque las cargas, ¿sí? Tenemos como considerar que las cargas siguen a la deformada, ¿sí? Esto es lo que se llama una viga columna con carga excéntrica, ¿sí? Y a lo que siempre terminamos llegando, o lo que vamos a llegar, ¿sí? O sea, como vieron en la teoría, es a la famosa fórmula de la secante, ¿sí? El problema es que la fórmula de la secante, ¿sí? Fue deducida para un caso en el cual la carga excéntrica estaba aplicada a una columna cuyos extremos estaban ambos articulados. Ahora vamos a resolver el mismo caso, o sea, un caso de una columna que se encuentra en el extremo donde se aplica la carga libre, mientras que el otro extremo se encuentra empotrado, ¿sí? Primero vamos a leer el ejercicio y previo a resolver el ejercicio vamos a resolver justamente el equilibrio, la configuración deformada de este caso de condiciones de borde que mencioné anteriormente. Es el ejercicio 22 y dice: un poste de acero AB con sección transversal hueca está empotrado en la base y libre en la parte superior. Consulte la figura 20. ¿Sí? Es este caso de carga. ¿Sí? Está libre en B y empotrado en A. Los diámetros interior y exterior son de 1 96 milímetros y de 2 110 milímetros respectivamente. Y la longitud es L 4 metros. Un cable CBD pasa por un aditamento soldado a un lado del poste. Cable CBD. La distancia entre el plano del cable, plano CBD y el eje del poste es E 100 milímetros y los ángulos entre el cable y el suelo son alfa 53,13 grados. El cable se pretensa apretando los tensores de tornillo. Si la deflexión D en la parte superior del poste está limitada a un delta, ¿sí?, de 20 milímetros, ¿cuál es la fuerza de tensión máxima permisible T en el cable? Suponga E igual 205 gigapascal. Como vemos, necesariamente tenemos que resolver la deformada para estas condiciones de borde. Entonces vamos a partir de esta parte del problema. ¿Sí? ¿Cuáles son las
Hipótesis. Las hipótesis son nuevamente, las voy a mencionar, son pequeños desplazamientos, material isótropo elástico lineal, teoría de vigas de Euler-Bernoulli. Ya la columna es perfectamente recta inicialmente, pero podríamos no ser un caso de una columna perfectamente recta, ¿sí? Que también la tratamos, o sea, evaluamos esas imperfecciones mediante una excentricidad como hacemos en este caso, y por supuesto vamos a plantear el equilibrio en la configuración deformada. Entonces lo primero que hacemos es, vamos a dibujar nuestra viga en su configuración deformada, ¿sí? Entonces tenemos la viga en su configuración deformada. Y inicialmente vamos a dibujar la configuración inicial, ¿sí? Que es esta. Inicialmente tenía aplicada la carga P a una excentricidad E. Cuando se deforma, ¿sí? Con pequeños desplazamientos, o sea, pequeños giros, por supuesto, la carga P pasa a estar aplicada, sigue aplicada en el mismo punto, pero ahora, además de la excentricidad, tenemos un desplazamiento delta. ¿Sí? Vamos a usar el siguiente sistema de coordenadas. Vamos a usar X para allá y para allá, para este problema. Con lo cual, para que esto esté en equilibrio, por supuesto que tengo que tener aplicada la carga P para que me dé el equilibrio en X. Como los desplazamientos son pequeños, en Y la carga P asumimos que se traslada paralela a X, o sea, no hay una componente en Y, con lo cual no analizamos la componente en Y, pero necesariamente tiene que aparecer un momento flexor cero, o sea, un momento en el empotramiento, que compense respecto a la posición original, perdón, este es delta, hasta ahí, hasta el baricentro, que compense ¿quién? P por E más P por delta. ¿Sí? ¿Sí? Esto me genera un momento positivo, necesito un momento negativo que me compense el momento generado por la carga P debida a la excentricidad, o sea, el momento debido a la aplicación de la carga P por la excentricidad, más la deformación, la deflexión máxima, la flecha de la columna en el extremo. ¿Sí? Nuevamente, siempre que queríamos sacar esfuerzos internos para luego calcular deflexiones, necesitamos hacer un corte en la sección y plantear el equilibrio para hallar los esfuerzos. Con lo cual, vamos a hacer este corte y tenemos, corto acá y utilizo la parte inferior, ¿sí? Con lo cual tengo la viga deformada, por supuesto que tengo la carga P, por supuesto que tengo el momento de reacción M0, que es P por E más P por delta. Tengo una deflexión B, tengo la carga P aplicada, ¿sí? Porque la tengo que trasladar. En realidad tengo el esfuerzo normal P que contrarresta esta P, ¿sí? Y tengo un momento interno M, ¿sí? El momento flexor M. Entonces, ¿qué es lo que planteo? Yo tengo acá el punto A. Mi intención es hallar el momento flexor M, con lo cual vamos a plantear. ¿Qué planteamos? Vamos a plantear el equilibrio en A respecto a la coordenada Z. Tiene que ser cero, vamos a ver. La reacción P no realiza momento respecto al apoyo. Pero ¿qué tenemos? El momento, siguiendo este sistema de coordenadas, P por B positivo, P por la deflexión, B más quién, más el momento flexor interno, menos el momento externo. ¿Sí? Con lo cual reemplazamos el valor del momento externo, ¿sí? Que era negativo, lo pasamos del otro lado, entonces me queda P por E más P por delta es igual a P por B más el momento. ¿Sí? Pero recordamos que por la teoría de vigas de Euler-Bernoulli, el momento es igual a E por I por la curvatura, ¿sí? De la viga. Con lo cual tenemos que P por E más P por delta es igual a P por B más E por I por B''. ¿Sí? Entonces, como vemos, tenemos una ecuación diferencial, ¿sí? Ordinaria, lineal, a coeficientes constantes, que es de segundo orden porque tenemos la derivada segunda.
Igual que en el caso de la de Pandeo de Euler, vamos a reemplazar K cuadrado como P sobre EI, con lo cual finalmente la ecuación que B'' más K cuadrado por B es igual a K cuadrado por E más K cuadrado por delta. Con lo cual, esto va a tener una solución homogénea a esta parte, más una solución particular para poder cumplir esta ecuación diferencial. ¿Sí? La solución general tiene esta forma. O sea, vamos a tener la misma solución que correspondía al caso, depende de quién, de X. Vamos a tener la solución homogénea, que ya la vimos para el caso de una viga, para el caso de Pandeo de Euler, o sea, Pandeo elástico lineal, que era C1 por el seno de Kx más C2 por el coseno de Kx, más una parte particular que es E más delta. ¿Sí? Los invito a ustedes a reemplazar esto acá, o sea, esta expresión acá y acá, y van a ver que se cumple. Esta es la parte particular y esta es la homogénea que ya vieron en Matemática 2. Homogénea. Bien, entonces, ¿qué debo para hallar la deflexión? ¿Qué debo hacer? Y necesito averiguar los coeficientes C1 y C2, para lo cual me veo obligado ¿a qué? A plantear las condiciones de borde. ¿Cuáles son las condiciones de borde? Y que en A, o sea, en el apoyo, ¿sí? La deflexión tiene que ser nula, o sea, B en 0 tiene que ser igual a 0, y como está empotrada, el giro también tiene que ser nulo. 1 y 2. Entonces, aplico 1. Si aplico 1, el seno se me hace 0, entonces el coseno de kx se me hace 1, me queda C2 más E más delta es igual a 0, con lo cual C2 es igual a menos E menos delta. Bien, seguidamente necesito hallar B', primero para aplicar todo. Hallo B', la derivada, ¿qué me queda? Este término constante se me anula, entonces me queda que es menos, bueno, seno coseno, o sea, y por la constante interna, o sea, K por C1 por coseno de Kx, menos K por C2 por seno de Kx. Coseno menos seno, acá lo tenemos. Entonces ahora sí aplico 2. Al aplicar 2 solo me sobrevive este término igual a 0, con lo cual C1 necesariamente tiene que ser igual a 0. Por lo cual, finalmente, la deflexión para este caso queda expresada como menos C más delta por coseno de Kx más E más delta. ¿Sí? Ahora bien, vamos a hacer una simplificación, vamos a hacer una simplificación más, ¿sí? Esta es la expresión, ¿sí? E más delta. Pero, ¿qué pasa? ¿Sí? Para poder simplificar más el problema, a nosotros al final de cuentas nos interesaba hallar la carga P tal que produce una cierta deflexión. ¿Dónde tenemos P? Y lo tenemos metido dentro de K2. Pero ¿qué sabemos aparte? Mirando este gráfico sabemos que la deflexión máxima, o sea, la flecha, es B en L. ¿Y cuánto vale B en L por definición? Y el delta. Entonces, pero B en L es igual a delta. Con lo cual vamos a especializar esta expresión en B en L. O sea, B en L es igual a menos E más delta por el coseno de KL más E más delta. Y es igual a delta. Cancelo estos delta, ¿sí? Con lo cual me queda que el coseno de K por L es igual a E sobre E más delta. Con lo cual K por L
es el arcoseno de sobre E más delta, que es la deflexión máxima. ¿Sí? Paso el L cuadrado, con lo cual me queda K cuadrado es igual, y elevo al cuadrado, me queda arcoseno al cuadrado de sobre E más delta dividido L cuadrado, pero recordemos que K cuadrado era P, entonces reemplazamos el valor de P y me queda que es E por I por el arcoseno al cuadrado del coseno de E sobre E más delta. Bien, entonces, según el problema, ahora vamos a repasar el problema, lo tengo acá en otra filmina, decía que el delta máximo tiene que ser 20 milímetros. La rigidez la tenemos, el módulo, momento de inercia de un tubo lo podemos calcular, ¿sí? Como la resta de los momentos de inercia del diámetro exterior menos el diámetro interior. El largo lo sabemos que es de 4 metros, por lo cual finalmente vamos a poder deducir Pmax para este caso. Entonces, reemplazando valores y pidiendo que delta sea 20 milímetros, obtenemos que la carga máxima de compresión aplicada excéntricamente 100 milímetros para obtener 20 milímetros de flecha puede ser como un máximo 13,26 kilonewton. Con lo cual, como queríamos la tensión del cable, solo resta evaluar el equilibrio en el gancho. Que es el nodo B. Bien, el gancho estaba arriba, o sea, es el nodo B. Y en el nodo B, ¿qué tenemos? Y vamos a tener. Tenemos el nodo B, ¿qué tenemos? Y tenemos la reacción de la carga máxima, para que esté en equilibrio respecto de la columna. Y después tenemos las dos tensiones T aplicadas con un ángulo alfa respecto de la horizontal. ¿Sí? Con lo cual, básicamente lo que tenemos que hacer es plantear sumatoria de fuerzas en I. El cable es uno solo, con lo cual ambas T son iguales, por eso no pongo T1 ni T2. Y el ángulo son iguales, con lo cual me queda que Pmax positivo en I menos 2T por seno de alfa es igual a 0, con lo cual T es P máxima dividido 2 seno de alfa. Especializo con P 13,26 kN y el seno de 53,13 grados, con lo cual la tensión máxima en los cables para que la deflexión no supere los 20 milímetros en la cima del poste es de 8,29 kN. Quiero hacer la siguiente salvedad al margen, ahora en este momento, ¿sí? Aprovechando, vamos a ver lo siguiente, ¿sí? Con otro color. Si recurrimos a la hoja de fórmulas, ¿sí? Tenemos las distintas longitudes equivalentes que solo valen para pandeo de Euler-Bernoulli, ¿sí? Eso es muy importante. Bien. Y tenemos una pequeña sección, ¿sí? Acá, que es lo dedicado a carga excéntrica, ¿sí? Acá tenemos la deflexión, expresada de una manera particular, y acá tenemos expresado la que se llama con esta fórmula secante, que llama la tensión máxima para la configuración deformada en función de la excentricidad y la relación y la carga media, P sobre A, ¿sí? O el esfuerzo normal, si no hubiese flexión. ¿Sí? Vamos a hacer la siguiente pequeña deducción previamente. ¿Sí? Primero vamos a plantear lo siguiente. Es interesante este análisis porque les va a ayudar en el examen. ¿Sí? Pensemos lo siguiente. Si en realidad nosotros teníamos este caso, ¿sí?
con una excentricidad, una carga P, y tenía una deflexión delta. Bien, ahora ¿qué pasaba si tenemos esto? Con esta excentricidad delta, ¿este no es también delta? ¿Sí? Entonces se comporta igual que el caso pin-pin, ¿sí? Pero donde L es L sobre 2. Vamos a ver esta relación, a ver si llegamos a ver a qué expresión llegamos. ¿Sí? Vamos a hacer eso. ¿Sí? Vamos a ver. Vamos a partir de acá. Vamos a partir de mi expresión, esta expresión. ¿Bien? Vamos a partir de acá. De coseno de KL, partiendo de acá. Vamos a ver qué pasa. Si yo parto de ahí, ¿sí? Esto es paso el E más delta para acá y después paso el E más delta por coseno de KL para el otro lado. Con lo cual, ¿qué me queda? O a la inversa, ¿sí? Paso el E restando, por ejemplo. ¿Qué me queda? Me queda que E por coseno de KL más delta por coseno de KL menos E es igual a 0. Despejo delta por coseno de KL. ¿A qué me da igual? Es igual a E, saco factor común, ¿cuánto? 1 menos coseno de KL. ¿Sí? Con lo cual despejo delta, paso KL restando, ¿qué me queda? E por 1 sobre coseno es la secante de KL menos coseno de KL dividido coseno de L, 1. ¿Sí? Ahora reemplazo KL por P sobre EI, o sea, delta es igual a E por la secante, vamos a ver acá, ¿de quién? De P sobre EI, perdón, raíz cuadrada de P sobre EI. ¿Sí? Es P sobre EI, raíz cuadrada, L cuadrado. ¿Sí? Menos 1. Pero ahora bien, vamos a ver quién es esta ecuación. ¿Sí? Vamos a hacerlo aparte. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a partir de K cuadrado es igual a P sobre EI, ¿sí? Que es lo que reemplacé acá. ¿Sí? Lo que voy a hacer es multiplicar por L cuadrado a ambos lados y dividir por pi al cuadrado en ambos lados. ¿Sí? Entonces me queda P por L cuadrado sobre pi cuadrado E por I. ¿Sí? Y si nos fijamos, esta es la fórmula de Euler de la carga crítica. Con lo cual, K por L sobre pi es igual a, paso la raíz, P y carga P sobre la carga crítica. ¿Sí? Con lo cual, K por L es pi por P sobre P crítica. Bien, con lo cual termina quedando delta es igual a E por la secante de pi por la carga crítica menos 1. ¿Sí? Que si fijamos en la hoja de fórmulas es casi, es una fórmula casi igual. ¿Sí? ¿Dónde está la diferencia? En el 2. ¿Lo vemos? Acá el 2. Entonces, ¿qué quiere decir el 2? Es que vamos a tener que trabajar, podemos trabajar con esta expresión,
siempre y cuando la carga crítica la usemos con el doble de la longitud, ¿sí? O sea, en esta expresión calculada con el doble de la longitud en caso de empotrado libre, es equivalente a este caso cortado por la mitad. ¿Sí? Entonces, básicamente, podemos usar la misma expresión y lo mismo, la ventaja de esto es que lo mismo va a suceder acá adentro si reemplazamos L por 2L. ¿Bien? O sea, el L del caso empotrado libre equivale a el L sobre 2 del caso pin-pin, con lo cual podríamos considerar que podemos utilizar esta longitud equivalente en la fórmula de secante, ¿sí? Pero esto importante solo vale para la relación entre el caso libre-libre y, pin-pin empotrado libre. No es lo mismo carga excéntrica con estas condiciones de borde.